Supercrack Estrella presenta. El misterioso encuentro ovni de Kera salió del pozo del abismo. En el mismo año que el Papa Pablo VI decía que el humo de Satanás había entrado en la iglesia, ocurrió este caso de ovni del tamaño de un dron en Japón. Esto ocurrió en el año 1972, el mismo año que el Vaticano inventó su cronovisor y una máquina con la que se podía ver el pasado. ¿Cuántos drones en este 2025 están apareciendo y nadie sabe de dónde salen? Pues podrían ser ovnis del tamaño de un dron, como el que apareció en Japón en el año 1972, el pozo del abismo. Cada día que pasa se abre más y más, y de este pozo que es un portal dimensional salen estos ovnis diminutos. Drones ovnis controlados por insectos con cara de humanos, como nos cuentan los relatos bíblicos del pozo del abismo. De estos seres diminutos tripulantes de estos ovnis del tamaño de un dron, sabemos que también fueron vistos en el planeta Marte. ¿Recordáis la fotografía de la NASA? Muestra a una mujer caminando sobre la superficie de Marte. Una mujer de 10 centímetros de tamaño. En 1972, 5 niños en los arrozales de Kera, Japón, no solo vieron un ovni, sino que lo capturaron. La nave era del tamaño de un sombrero, de unos 15 centímetros de ancho, zumbaba, brillaba y se resistía activamente a ser contenida. Los niños la persiguieron, la fotografiaron e incluso la sostuvieron en sus manos. Al verter agua en sus respiraderos grabados, zumbó como un enjambre de cigarras o algún tipo de insecto y se iluminó. Dentro encontraron circuitos y componentes. Era una especie de máquina, y se les escapaba constantemente. Desaparecía. Literalmente se desvanecía de los contenedores sellados en los que la habían capturado. Como si se hubiera teletransportado. Otro caso de interacción con niños, que no tenían ningún motivo para inventar algo tan específico y consistente. Más de 30 años después, la Sociedad Japonesa de Fenómenos Espaciales los rastreó como adultos. Sus historias no habían cambiado. Los mismos detalles. La misma nave. Y recuerden que esto ocurrió a principios de los 70. Sin internet. Sin influencia viral. Sin incentivos. Simplemente algo inteligente que aterrizó en su mundo, se dejó ver y luego se negó a ser contenido. Es un caso extraño. El ovni zumbó como un enjambre de cigarras o algún tipo de insecto. Esta parte recuerda las langostas que salen del pozo del abismo. En la Biblia nos cuenta cómo unas langostas saldrán del pozo del abismo. En este ovni nos cuentan que del ovni se escuchó un zumbo como un enjambre de cigarras o algún tipo de insecto. Se demuestra lo que dice la Biblia como algo real. Estas langostas disponen de tecnología. El pozo del abismo sería un agujero por donde vendrán estas langostas de otra dimensión paralela a la nuestra, que llaman antimundo, donde están encerrados los ángeles caídos. ¿Qué es el pozo del abismo en Apocalipsis? Apocalipsis 9:2, abrió el abismo, y del pozo subió humo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. El término abismo es en realidad la palabra griega abusos, que generalmente se traduce como abismo, y aparece varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Qué son las langostas que salen del abismo en el libro del Apocalipsis? Estas langostas no son insectos ordinarios. Se describen con una imaginería vívida y aterradora. Tienen la apariencia de caballos preparados para la batalla, con coronas de oro, rostros como humanos, cabello como el de las mujeres, dientes como leones, corazas de hierro y alas que suenan como muchos carros corriendo. Las langostas en Apocalipsis 9 se han interpretado en diferentes momentos de la historia de la iglesia para simbolizar herejes, los godos, los maometanos, las órdenes mendicantes, los jesuitas, los protestantes, los saracenos y los turcos. Sin embargo, la descripción en Apocalipsis 9:2-5 revela que estas langostas son seres demoníacos en forma material y visible. Son los misteriosos habitantes del abismo, langostas de una especie infernal animada con poderes infernales. Este pasaje describe una increíble invasión demoníaca de la tierra por parte del cuerpo de guerra de Satanás en los últimos días. Si bien estos seres se describen como langostas, tienen otras 8 características. 1. Son como los caballos. 2. Tienen coronas como de oro en sus cabezas. 3. Tienen rostros como los de los hombres. 4. Tienen el pelo largo como el de las mujeres. 5. Tienen dientes como los de los leones, denotando su voracidad. 6. Tienen coberturas como corazas de hierro, como una pesada armadura corporal. Esto revela que están bien protegidos. El hombre está indefenso ante su embestida. 7. Cuando se mueven, suenan como carros o caballos que van a la batalla. 8. Tienen colas como las de los escorpiones. En cada caso se utiliza la palabra como para indicar que se está haciendo una comparación y que se pretende algo más que una descripción literal.
Esto no significa que estos seres no sean literales, sino que Juan los está describiendo de la mejor manera que puede comparándolos con cosas que le son familiares. La siguiente letanía ofrece otra forma de enumerar la descripción de estas langostas del infierno. Cabezas. Coronas como el oro. Rostros. Como los de los hombres cabello. Como el de las mujeres dientes. Como los de los leones corazas. Como de hierro. Alas. Como el sonido de los carros, de muchos caballos colas. Como las de los escorpiones. Imagínese el aspecto increíblemente aterrador de estos invasores del abismo. Son langostas voladoras de pelo largo, con forma de caballo, cola de escorpión y coronas de oro sobre rostros humanos, cubiertos de piel como una armadura. Son una especie de querubines infernales, una combinación de caballo, hombre, mujer, león, escorpión y langosta. No se indica su tamaño, pero es evidente que son mucho más grandes que las langostas ordinarias. Hay 6 factores que apoyan la opinión de que estos seres son demonios en forma material. En primer lugar, como ya hemos visto en el versículo 1, su líder es un ángel o demonio caído. En segundo lugar, proceden del abismo, que en el Nuevo Testamento es sistemáticamente el lugar al que son enviados algunos ángeles caídos o demonios, véase, por ejemplo, Lucas 8:31. Tercero, no pueden ser langostas literales porque atacan a las personas, no a la vegetación. Apocalipsis 9:4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Las langostas literales se dan un festín con la vegetación, no con las personas. Cuarto, estas langostas solo torturan a los que no pertenecen a Dios, Apocalipsis 9:4. Esto es consistente con la actividad de los demonios. Quinto, los demonios aparentemente tienen la capacidad de aparecer en una variedad de formas materiales, tanto humanas como animales. En Apocalipsis 16:13, por ejemplo, los demonios aparecen como ranas inmundas. Sexto, la descripción de estos seres, como se da en Apocalipsis 9:7-10, claramente va mucho más allá de cualquier cosa de este mundo. Séptimo, las langostas literales no tienen rey sobre ellas. Proverbios 30:27 dice: las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Por el contrario, las langostas descritas en Apocalipsis 9:11 tienen como líder al ángel del abismo. Son seres demoníacos en forma material dirigidos por su rey, el ángel del abismo. El maestro de la Biblia Charles Swindoll observa: Apocalipsis 9 nos muestra que llegará un momento en que la guerra invisible de hoy será insignificante comparada con el asalto frontal del ejército enemigo durante la tribulación. Aparentemente, el abismo es también el lugar donde ciertos demonios han sido mantenidos en prisión hasta el juicio. Lucas 8:30-31. Compárese 2 Pedro 2:4. Dado el contexto de los juicios del fin de los tiempos, parece que la apertura del abismo en Apocalipsis 9 pronostica una liberación a corto plazo de los demonios antes de su condena final en el lago de fuego. ¿Qué son las langostas de Apocalipsis 9:1-12? Creo que las langostas que salen del pozo sin fondo durante el juicio de la quinta trompeta de la tribulación, Apocalipsis 9:1-12, son demonios. Ahora sé que estas langostas se originaron en el pozo del abismo después de que fue desbloqueado. Y las únicas cosas encerradas en el pozo del abismo, abusos, son los demonios. En el mundo antiguo no había nada más destructivo que las langostas. Eran símbolo de destrucción. El juicio de la quinta trompeta de los últimos días describe nada menos que las entrañas del infierno eructando una horrible hueste de demonios asquerosos y diabólicos para afligir a la gente no salva con un dolor y una tortura insoportables en los últimos días del próximo período de la tribulación. Imagínate cómo sería el mundo si se abrieran las puertas de las cárceles y penitenciarías de todo el mundo y se liberara a todos los criminales más viciosos y violentos, permitiéndoles derramar su caos e infamia sobre la humanidad. La escena de Apocalipsis 9 es mucho, mucho peor. ¿Cómo será cuando innumerables números de demonios que han estado encadenados en el abismo durante miles de años corran desenfrenados por toda la tierra en forma visible durante la tribulación? Será indescriptible. Añade a esto el hecho de que en Apocalipsis 12 Satanás y su hueste caída son arrojados del cielo a la tierra. La tierra será atrapada en el fuego cruzado demoníaco cuando Satanás y los ángeles caídos sean arrojados de los cielos atmosféricos y divinos de arriba a la tierra, y los demonios del abismo de abajo sean arrastrados a la tierra. La tierra estará literalmente repleta de enjambres de espantosos seres demoníacos. Será una experiencia como la de Auschwitz para aquellos que deban soportarla.
Las fuerzas diabólicas tanto del cielo como del infierno serán desatadas para practicar sus inimaginables atrocidades sobre la humanidad. Apocalipsis 9 revela que en los últimos días, la Tierra será invadida por una fuerza de extraterrestres que no se parece a nada que el hombre pueda inventar en un laboratorio de efectos especiales. El ovni de Kera salió del pozo del abismo y tiene estas langostas que pueden ser de diferentes tamaños. En 1972, un grupo de niños japoneses tuvo un encontronazo con un ovni, que consiguieron grabar durante un breve periodo de tiempo. Este incidente podría haber sido una de las inspiraciones para Super 8 de J.J. Abrams. En el mundo occidental no hay mucha información sobre los extraños incidentes ocurridos el 25 de agosto de 1972 en la ciudad de Chi, situada en la isla japonesa de Shikoku. Una de las personas que llamó la atención de los medios de comunicación fue Michio Seo, de 13 años. Iba de camino a casa desde la escuela cuando vio el extraño objeto que se cernía sobre un campo de arroz. Mientras observaba cómo se movía el objeto por encima del campo de arroz, se quedó atónito por su aspecto. El objeto parecía un sombrero plateado con un labio estrecho y un fondo plano. Tenía una cúpula curva en la parte superior. Según él, el movimiento del objeto se asemejaba al de un murciélago que realizaba una serie de giros en horquilla para perseguir a su presa. Al ver el objeto, su curiosidad se apoderó de él y comenzó a acercarse. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse lo suficiente, el platillo supuestamente le disparó un rayo cegador. A continuación, abandonó la zona para evitar una mayor confrontación con el ovni. Tras regresar a casa, se puso inmediatamente en contacto con sus amigos para informarles de su extraño encuentro. Entre sus amigos estaban Yasuo Fujimoto, Hiroshi Mori y Katsuoka Kojima. Aunque se mostraron escépticos, iniciaron un grupo de búsqueda del platillo. Alrededor de las 7 de la tarde, el grupo de chicos se dirigió al campo de arroz. Estuvieron vigilando de cerca el platillo, que sobrevoló el campo durante una hora. De repente, el objeto regresó y empezó a emitir una luz multicolor. Los adolescentes observaron el platillo con cara de asombro. Cuando el sol comenzó a ponerse, el aparato empezó a emitir una luz deslumbrante. Mientras los adolescentes observaban el ovni, uno de ellos empezó a acecharlo. Pronto se dio cuenta de que se movía de forma errática y empezó a emitir un fuerte estallido. A continuación, el objeto comenzó a brillar con un color verde azulado. Esto asustó a los otros adolescentes y los hizo correr de vuelta a sus casas. Después de casi una semana de su encuentro, los chicos volvieron a la zona el 4 de septiembre. Volvieron a encontrarse con el mismo ovni alrededor de las 21:30 horas. El objeto, que volaba a una altura de casi 1 metro sobre el suelo, empezó a brillar y se dirigió hacia ellos. Los chicos huyeron inmediatamente de la zona. Los chicos decidieron entonces comprar una cámara para intentar captar el platillo en una película. Comenzaron su operación de vigilancia la noche siguiente. Aunque el platillo no regresó, la noche siguiente sería diferente. La persistencia de los chicos dio sus frutos el 6 de septiembre, cuando vieron el platillo en medio del campo mientras se dirigían al arrozal. Con su nueva cámara, los adolescentes tomaron una foto del ovni antes de acercarse a él. Tras estallar el flash de la cámara, el objeto comenzó a girar y se elevó en el aire. Un camarógrafo captó entonces otra imagen del platillo mientras se elevaba en el cielo. No está claro qué ocurrió exactamente a continuación. Sin embargo, se cree que el platillo produjo una luz brillante antes de estrellarse contra el suelo. Mientras el ovni seguía girando, casi parecía estar enterrándose en el suelo. Hiroshi Mori, de 14 años, que fue el primero en ver el ovni, decidió acercarse a él. Con sus propias manos, se agachó y levantó el platillo. Afirmó que sintió algo en su interior. Los chicos se quedaron atónitos ante el objeto, que envolvieron en una bolsa de plástico y colocaron en su mochila. Después de examinarlo, los chicos declararon que tenía casi 8 pulgadas de ancho y casi 4 pulgadas de alto. Según ellos, el platillo pesaba alrededor de 1 kilo. Los chicos se dieron cuenta de que el platillo tenía 3 diseños diferentes en su base. Creían que los diseños representaban diversos objetos, como nubes u olas. Sin embargo, el platillo no tenía un sistema de propulsión. Después de inspeccionar el platillo, los chicos lo metieron en una bolsa de plástico y lo enviaron a casa de su amigo científico, Yasuo Fujimoto. Su padre, Mutsuo, era el director de un centro de educación científica en Chi. Aunque no era consciente de la importancia del objeto, el mayor de los Fujimoto decidió examinarlo superficialmente.
Lo hizo sin tomarse el tiempo necesario para examinarlo a fondo. Las frecuentes salidas de los chicos acabaron llamando la atención de sus padres. Como resultado, Mutsuo le habló a su hijo del objeto. Aunque no le dio mucha importancia al objeto, finalmente decidió examinarlo. El platillo tenía una parte superior que era difícil de abrir, y tenía piezas que parecían componentes de radio. Tras el breve encuentro del señor Fujimoto con el platillo, este fue devuelto a la mochila del amigo científico, Hiroshi Mori. Por desgracia, el platillo desapareció misteriosamente un día después. Durante las 2 semanas siguientes, varias personas afirmaron haber visto el mismo objeto en vuelo. Entre ellos, Mori, Fujimoto, Yuji y Seo. Aunque el grupo pudo captar el objeto en su segundo intento, este volvió a desaparecer misteriosamente. Tratando de predecir cuándo volvería el ovni, los chicos decidieron estudiar los diversos factores que contribuyeron a sus numerosos avistamientos. Uno de ellos es el hecho de que el objeto nunca parecía moverse durante los días de lluvia. Los chicos formularon entonces un plan para capturar el platillo. El grupo volvió a la Rosal el 19 de septiembre para intentar capturar el ovni. Esta vez, llevaron un cubo de agua y unos trapos andrajosos. Desgraciadamente, no pudieron atrapar el objeto. Entonces cubrieron el platillo con los trapos y vertieron el líquido sobre él. A continuación, llenaron los agujeros de la base con el agua verdosa restante. Cuando el líquido entró en el aparato, produjo un fuerte ruido que compararon con un zumbido. El interior del platillo también empezó a brillar. De repente, los chicos se enfrentaron a la idea de que el ovni podría intentar tomar represalias después de que supuestamente lo atacaran. El grupo comenzó entonces a lanzar piedras al objeto volador. Este permaneció inmóvil. Después de regresar a casa, los chicos miraron a través de los agujeros del platillo y observaron varias características extrañas. Algunas de ellas incluían dibujos y palancas. Al final, los chicos consiguieron colgar el platillo boca abajo con el alambre. Cuando intentaron abrirlo, la gravedad tiró de la parte superior de la cúpula, provocando una ligera separación entre sus secciones inferior y superior. También notaron que había un material viscoso en el interior del aparato. Los chicos creyeron que los extraños componentes electrónicos del objeto podían proceder de los restos del piloto, que se derritieron al entrar en contacto con el agua. Con un martillo, los chicos intentaron medir la resistencia de la carcasa exterior del platillo. Tras golpearlo varias veces con el martillo, descubrieron que las partes metálicas ligeras del platillo permanecían intactas incluso después de ser golpeadas con fuerza. Esto es algo habitual en los materiales encontrados en los presuntos lugares de los accidentes. Los chicos intentaron entonces probar la resistencia del objeto colocándolo dentro de un horno. Sin embargo, Aiko Katsuoka, la madre del testigo del ovni, les impidió hacerlo. También les dijo que no podían guardar el platillo en su nevera. Creían que esto podría impedir el funcionamiento del ovni. Tras llegar a la conclusión de que lo más probable es que el objeto fuera un dispositivo de vigilancia por control remoto, el grupo decidió que era el momento de contar a sus amigos el misterioso mecanismo que había detrás del ovni. Sin embargo, antes de revelar el objeto a sus amigos, los chicos lo envolvieron en una tela adicional con el fin de evitar que goteara material radiactivo. A continuación, entregaron el platillo a Mori y Seo para que lo guardaran. Los demás chicos volvieron a sus tareas habituales y a la cena. Los jóvenes vigilantes, que pensaban que el objeto estaba seguro en su habitación, disfrutaron de una noche de consumo de cómics. Estaban ansiosos por ver cómo reaccionaría el público cuando el platillo les fuera revelado en la escuela la semana siguiente. Los otros chicos volvieron a comprobar el platillo esa misma noche. Se decepcionaron al ver que no había nada bajo el montón de trapos. Tras una búsqueda infructuosa, el grupo llegó a la conclusión de que el platillo había vuelto a salir volando del gallinero. Esa noche, después de jugar a la pelota con Mori, Kojima se lanzó de repente sobre la valla y encontró el ovni. Estaba sorprendido y encantado con su descubrimiento. Mori y Kojima volvieron a entrar en la casa y recuperaron el platillo. El grupo decidió que debían pintar la cúpula plateada para evitar que el platillo desapareciera. Hacerlo ayudaría a confirmar que se habían encontrado con el mismo objeto una y otra vez. Supusieron que si el platillo desaparecía, acabaría apareciendo en algún lugar de sus patios o campos de arroz. El 22 de septiembre, el grupo se dirigió a la ciudad de Kchi en un paseo en bicicleta. Entonces decidieron que todos llevarían el platillo consigo. Mori decidió entonces que el platillo se guardaría dentro de una bolsa llena de agua para evitar que se escapara.
También ató un trozo de cuerda a la muñeca de quien iba a llevarlo para asegurarse de que no se produjera ningún daño al objeto. El platillo se colocó dentro de una bolsa de lona y se introdujo en la cesta de la bicicleta del primer portador. El grupo procedió a recorrer la ciudad, y la bolsa fue cambiando de portador a medida que avanzaban por las calles. Finalmente acabó en la cesta del último cuidador. El grupo siguió viajando hasta que se encontró con un taller de reparación de bicicletas. Durante este tiempo, el último cuidador sintió de repente que su muñeca, que estaba unida a la bolsa por una cuerda, se retorcía y tiraba con tal fuerza que corrió inmediatamente hacia sus amigos. Los chicos desataron inmediatamente los nudos de la bolsa y la abrieron. Sin embargo, cuando miraron en su interior, vieron que el platillo no se encontraba por ninguna parte. Se sintieron decepcionados al ver que el objeto no se encontraba en ninguna parte. Desapareció un 23 de septiembre, día que ya he contado. Se abren portales dimensiones por todo el mundo. Ahí están los vídeos en mi canal donde cuento cómo los 23 de septiembre se abren puertas hacia otros mundos. Durante su investigación, Hayashi se encontró con otro extraño ovni. Ocurrió en la tarde del 6 de junio de 1976, en la misma prefectura donde ocurrió el incidente de Kera. Alrededor de las 18:30, una niña de 9 años llamada Sachiko Oyama estaba fuera con su gato cuando vio un objeto amarillo brillante en el cielo. Oyama decidió caminar hacia el centro de la calle para ver mejor el objeto. Al mirar a su alrededor, vio que el platillo había descendido a una zona boscosa cercana. Entonces lo siguió hasta el borde de la arboleda. Después de chocar con un árbol, el platillo aterrizó silenciosamente en el pavimento, y produjo un sonido sibilante al hacerlo. Según Oyama, el objeto parecía un sombrero plateado de unas 7 pulgadas de diámetro. Entonces se agachó y lo tocó. Afirma que el platillo estaba cubierto de una sustancia espesa y delgada que se le pegó al dedo. Al igual que los chicos de Kera, Oyama sintió miedo al ver el objeto. Inmediatamente corrió a su casa para evitar resultar herida. Sin embargo, cuando miró por encima de su hombro, vio que el platillo había empezado a brillar de nuevo. Observó con incredulidad cómo el objeto se elevaba, giraba y se perdía de vista. Estos ovnis son parecidos a drones. Muchos drones aparecidos en aeropuertos por todo el mundo podrían ser este tipo de ovnis. Eso explica por qué aparecen y desaparecen. Hayashi pudo confirmar que Oyama seguía creyendo en su historia en 2007. Entonces explicó que los objetos voladores eran en realidad vehículos interdimensionales que se separaron de su planeta original tras entrar en nuestro sistema solar. La teoría de Hayashi parecía satisfacerle, pero ¿qué debemos hacer con los objetos que aparecieron misteriosamente en el cielo de Japón en 1972 y 1976? No está claro si se trataba realmente de naves espaciales extraterrestres, o si solo eran juguetes que veían los niños. Como la tecnología de entonces estaba en sus primeros años de la década de 1970, habría sido imposible que el platillo fuera capaz de realizar maniobras tan intrincadas. A diferencia del caso de la invasión microterrestre de Malasia en la década de 1970, los objetos que aparecieron en el cielo de Japón durante el mismo periodo no parecían tener influencias alienígenas o humanas. Solo pudieron funcionar correctamente debido a su diseño. Los chicos debieron pensar que el objeto era un dispositivo teledirigido que podía utilizarse para extraer materiales extraterrestres. Resulta que esta teoría es más plausible que la idea de que se trataba de una nave espacial extraterrestre. Cuando me enteré del incidente, pensé inicialmente que se trataba de una broma realizada por algún joven bromista. Sin embargo, después de ver las fotos del platillo, está claro que no fue diseñado para funcionar correctamente. A un ingeniero aeronáutico le costaría creer que el artefacto podría haber volado sin un rotor u otra fuerza motriz. También se ha sugerido que el platillo podría haber sido un ser consciente que fue diseñado para realizar funciones similares a las de los alienígenas de la película de Steven Spielberg de 1987, baterías no incluidas. Aunque esta teoría no me convence, analicemos más detenidamente las pruebas que la apoyan. Si los informes son ciertos, el objeto volaba correctamente aunque no tenía un sistema de propulsión. Además, mostraba el deseo de defenderse mediante ruidos fuertes y luces brillantes. Al igual que otros seres vivos, el platillo también fue capaz de resistir los repetidos intentos de los adolescentes por encarcelarlo. Ninguna de estas acciones es suficiente para demostrar que el objeto era un ejemplo de vida inteligente. También es posible que el objeto fuera un dispositivo de vigilancia diseñado para controlar las actividades de los humanos.
Las extrañas marcas en la superficie del platillo podrían haber sido producidas por una tecnología desconocida que fue enviada desde otra dimensión u otro mundo. Una explicación obvia es que el incidente fue un engaño. Algunos creen que el objeto era en realidad una olla de entrenamiento que se hizo para que pareciera un inodoro. Sin embargo, si este es el caso, sería muy decepcionante para Mutsuo Fujimoto, director de educación científica del Centro Chi. Durante más de 4 décadas, los adolescentes que llevaron a cabo el engaño han mantenido que el ovni no era un engaño. Una investigación realizada en 2007 por la Sociedad Japonesa para la Seguridad Pública reveló que el incidente no fue un engaño. Si el incidente fuera realmente un engaño, los adolescentes probablemente se habrían cansado de él al hacerse mayores. En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.